En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Víctima de un infarto fulminante murió ayer en la ciudad de Ibagué. El que fuera presidente del Senado y por lo mismo presidente del Congreso, Luis Humberto Gómez Gallo, militante muy destacado del Partido Conservador. Era un hombre muy joven cuando fue presidente del Senado. Participó muy activamente en el proceso político que apoyó al presidente Álvaro Uribe Vélez en el gobierno que empezó el 7 de agosto del año 2002. Y después fue acusado de haber hecho alianza con los paramilitares en el Tolima y de haber llegado al Senado de la República con los votos que los paramilitares movían. Podemos decirle a nuestros oyentes con toda seguridad, con plena convicción, sin duda ninguna, que con Luis Humberto Gómez Gallo se cometió una enorme injusticia. Los magistrados de la Corte Suprema que lo condenaron tienen que saberlo, que no tuvieron jamás pruebas de que Gómez Gallo hubiera sido un cómplice de las autodefensas o que hubiera conseguido votos sobre la base de las armas que ellas empuñaban. Eso con absoluta certeza. Pero esas manifestaciones de una justicia rabiosa, de ese perro rabioso que antes mordía a los de Ruana y que de un tiempo para acá resolvió que no mordía sino a uribistas, tienen efectos mortales sobre las personas que sufren esas injusticias. Hay algunos que soportan bien el cautiverio y que tienen el valor que tuvo Fray Luis cuando de regreso de la prisión al que lo había condenado la Inquisición, volvió a su cátedra diciendo: decíamos ayer, después de 5 años de prisión inicua. Otros no soportan bien el cautiverio. Sabemos que Luis Humberto Gómez Gallo padeció lo indecible por cuenta de este proceso inicuo en el que todo se calculó para hacerle más gravosa su situación. El momento de su captura fue espectacular. No era necesario hacer ningún despliegue policial para capturarlo, eso bien se sabía, pero era preciso humillarlo, era preciso poner en evidencia el ejercicio de un poder inquisitivo del Estado para destruir a quienes acompañaron al presidente Uribe. Y entonces, en ese entonces, el Partido Conservador era un pilar fundamental del uribismo. Luis Humberto Gómez Gallo tenía un prestigio político en el Tolima y era el cabeza de un movimiento político cuyas fuerzas eran suficientes para llevarlo al Senado de la República, sin tener que manchar sus manos con la sangre del paramilitarismo. Para nada. Y eso no sucedió. El paramilitarismo en el Tolima no tenía una fuerza suficiente en aquel año 2002, que fue cuando se produjo el advenimiento de Luis Humberto Gómez Gallo al Senado de la República, que fue cuestionado por la Corte Suprema después. Pero decimos que lo que siguió fueron torturas inmensas. Fue un desastre, una catástrofe psicológica y emocional que devastó a un hombre que era sobre todo una fuerza vital extraordinaria. Luis Humberto Gómez Gallo era un hombre de una gran capacidad para relacionarse con los demás, era un hombre afectuoso, alegre, vital, podríamos decir, en lo que esa expresión significa plenamente, un hombre enamorado de la vida. Esta noticia fue devastadora para él. Los años de su cautiverio fueron demoledores y su corazón no resistió tanto. No nos cabe ninguna duda
de que en ese proceso que desembocó en su muerte tuvo una participación fundamental la sentencia cruel e inicua que profirió en su contra la Corte Suprema de Justicia. Como en tantos casos de la llamada parapolítica, es probable y seguramente ocurrió que algunos de los acusados y condenados por parapolítica tuvieron contacto con las personas que ejercían esa detestable presión sobre los ciudadanos como respuesta a la presión que venían ejerciendo las FARC en esos mismos territorios. Por esos contrasentidos en los que se ha envuelto la Administración de Justicia, nunca ha habido una respuesta judicial a las presiones de las FARC. La hubo, y de qué manera violenta contra la llamada parapolítica. Decimos que en algunos pocos casos, poquísimos casos, con razones que podían expresarse o se expresaron en confesiones y en otras pruebas, pero en la inmensa mayoría de los casos, como en este de Luis Humberto Gómez Gallo, lo que hubo fue una inmensa injusticia. Los magistrados que la cometieron llevarán sobre su conciencia esta carga. Luis Humberto Gómez Gallo pudo salir de la prisión, pero no del efecto demoledor que tuvo sobre su situación anímica y sobre su corazón el verse inicuamente perseguido, el verse sometido a una prisión que no merecía y el ver destruido su carrera política, una carrera que fue rápida, que fue eficaz y que lo llevó a ser presidente del Congreso de la República cuando apenas contaba 40 años. Un hombre muy joven y un conductor político de mucha eficacia en su departamento. Y nos volvemos a preguntar otra vez, ¿qué pasó en tantas ocasiones con respecto a tanta gente cuyo comportamiento fue siempre ejemplar? El de Mauricio Pimiento, para dar un ejemplo, y el de tantos otros, y curiosamente presidentes del Congreso, que resultaron acusados, el de Mario Uribe Escobar, que fue un hecho singular y dramático. ¿Qué pasó en esos casos? ¿Cómo es posible que en Colombia se cometan estas iniquidades? Pues quienes la cometieron llevarán, como decíamos, sobre sus conciencias el peso de la injusticia. La injusticia es peor para el que la comete que para el que la sufre. Y esos magistrados que fueron llevados por el odio, por la venganza política, por intereses subalternos, tendrán siempre que responder ante ellos mismos, ante su propia conciencia y ante el Tribunal de Dios, que no admite sobornos y que no tiene complacencias con quien comete iniquidades. Tendrán que responder por lo que hicieron. Luis Humberto Gómez Gallo falleció en Ibagué, un hombre muy joven que fue completamente destruido en todo lo que significaba algo para él y en una carrera política brillantísima por una decisión injusta, manifiestamente injusta, de la Corte Suprema de Justicia. Conocimos el proceso y lo conocimos a fondo. Testigos evidentemente falsos, pruebas insostenibles, llevaron a la Corte a cometer esta atrocidad que en últimas le costó la vida a quien la padeció. El precio que tengan que pagar los que la cometieron, eso está en manos de Dios, que en este tipo de cosas difícilmente perdona. Dentro de su infinita economía, en la administración de justicia que él tiene, las personas que utilizaron la Corte Suprema de Justicia, la más alta autoridad moral que tiene la República para perseguir enemigos, tendrán que responder algún día por lo que hicieron. Ha fallecido, pues, Luis Humberto Gómez Gallo en la flor de su edad y después de pasar amarguras 50 por una acusación que no merecía y por una sentencia que nunca debió pronunciarse. El Partido Conservador ha perdido
un conductor importante, y el país quedó afectado muy duramente por estos escándalos morales que condujeron a un escepticismo creciente frente a una clase política que puede tener todos los defectos, pero que en su mayoría nunca hizo violencia para ganar los votos. Ese fue el caso de Luis Humberto Gómez Gallo. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 18 minutos.